buenas noches, es a vista y paciencia de miles y miles de personas. Dicen que el asunto es ilegal, dicen que habría que cerrarlos, pero los alcaldes, muchos de ellos los apoyan. Hay unas denuncias que financian campañas políticas. Ahora acaban de pedir ante un tribunal de garantía que levantar el secreto bancario de una señora que se llama Rocío del Pilar Peñafiel. No es cualquier señora, es la señora de un senador poderoso, Jorge Pizarro, un factotum de la democracia cristiana. Radio Bio Bio sacó un reportaje esta semana acerca de lo que está ocurriendo con las máquinas tragamonedas que lo inundan todo. Algunos nos preguntamos por qué los chinos tienen tanta vocación por estas máquinas, o sea, por instalarlas y ganar plata. Hay una superintendencia, es la superintendencia de casinos de juego. ¿Tiene algo que ver? Vivian Villagrán es superintendenta de casinos de juego y está con nosotros esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántas máquinas tragamonedas de estas ilegales hay en Chile? Eso es una cifra que todavía no se ha podido determinar. Nosotros hicimos un estudio a la superintendencia el año 2016, en la cual básicamente se catastraron en las comunas que tenían mayor cantidad de habitantes una aproximación de máquinas electrónicas. Y hago la precisión porque obviamente la sutileza técnica de si es de azar o no requería un segundo análisis. Y ahí se estimó que eran en torno a 33.000, pero hemos escuchado cifras que hablan a veces de 90.000, 100.000 y más aún. Yo estoy confundido. Yo escuché, conozco ese estudio de la Universidad Católica. Sí. En Chile hay 300 y tantas comunas, solamente 87, o sea, hay una enorme cifra negra acá, 33.009. Pero resulta que otros hablan parlamentarios de 100.000 y yo escuché un parlamentario que podría haber 500.000, o sea, esto es, la cifra es negra en serio. Efectivamente. ¿Cómo es que puede haber cifras negras? Porque, bueno, lo voy a preguntar después, pero esto tiene que tributar, tiene que haber una patente, no puede haber cifra negra, pero la hay. ¿Cómo es que hay una actividad con cifra negra en Chile? Porque se han buscado artilugios para que la actividad se desarrolle. La verdad que conviene aclarar que en general el juego en Chile, por definición, es expresamente una actividad ilícita cuando se explotan comercialmente juegos de azar. Para que sea lícita, de hecho la ley señala que expresamente tiene que haber una ley que de alguna manera ordene y regule cómo esto opera. Chile el año 2005 decide regular la industria de casinos de juego, y para eso genera un marco regulatorio respecto del cual se establece que obviamente las máquinas de azar explotadas bajo esta industria regulada son las únicas que son legales en el país. Sin embargo, la proliferación de las máquinas tragamonedas que uno observa en distintas comunas fueron creciendo al amparo de algunas situaciones que de alguna manera no permitían que la ley se aplicase a cabalidad. Me explico. Muchas de estas actividades operan con una patente comercial que se solicita en un municipio. En muchos de los casos, la patente comercial solicitada no corresponde a la explotación de juegos electrónicos, patentes comerciales para confite, para bazar, y finalmente terminan explotándose allí máquinas tragamonedas. En este caso, obviamente, hay una responsabilidad de parte del municipio de velar que la patente comercial que es solicitada explote lo que efectivamente se señala que ahí hay. Y por otra parte, las facultades respecto de quienes tienen que ejercer la labor fiscalizadora y persecutoria no han estado debidamente reforzadas, diría yo. O sea, a ver, este es un negocio tremendo. O sea, a ver, no se sabe ni cuántas máquinas ni cuánto mueve esto, pero esto mueve millones de dólares. Sí. Muchos millones de dólares. Hay alguien por ahí que dijo que podían ser 600 y tantos millones de dólares al año. ¿Puede ser? Yo le explico un poco cómo opera la industria regulada. En la industria regulada nosotros tenemos un parque cercano a las 15.000 máquinas, que representan más o menos el 80% de los ingresos de los casinos de juego. Y ¿cuánta plata es eso? Nosotros tenemos allí cerca de 494 millones de dólares de ingresos. ¿En 15.000 máquinas? En 15.000 máquinas, exactamente. Y la industria regulada tiene dos condiciones que es bien importante mencionar. Lo primero es que por ley tienen la obligación de retornar un porcentaje de lo que en ellas se juega. La ley establece en Chile que esto tiene que ser a lo menos el 85%. Para que esto esté debidamente resguardado y la fe pública no se vea afectada, las máquinas pasan por un proceso de homologación a través de certificados que emiten laboratorios certificadores, que básicamente dan cuenta de que el modelo matemático de la máquina permite ese retorno. Y adicionalmente es una industria que tributa cerca de un 38% de impuestos. Tiene un impuesto específico del juego,
Tiene además, obviamente, el IVA, que todas las actividades comerciales en este país lo pagan. Y además hay un impuesto que es el impuesto a las entradas. Las entradas que se pagan en los casinos también forman parte de este impuesto. Esta es la actividad legal de los casinos. Efectivamente. En los casinos hay 15.000 máquinas, 480 millones de dólares. Se dice que en las otras hay mucho más de 33.000, porque eso fue el 2016, se han seguido instalando en 87 comunas y no sé cuántas comunas en Chile, 300 y tantas, y por lo tanto podríamos suponer que al menos esto. Otros dicen que hay 630 millones. ¿Que no tributan? Claro, o sea, salvo porque en muchos de estos casos lo que se tributa es renta presunta. Sí. No tributan, renta presunta. Sí. ¿Pagan IVA? No. No pagan IVA. Esto es un escándalo, perdone que se lo diga. O sea, es una actividad gigantesca con lobby. Usted los ha visto, los lobbies, ¿no? Hay gente que está haciendo lobby. Sí. Pablo Salaquete, entre otros, que lo estaba haciendo. O sea, empresas de lobby, Carlos Tudela, un ex colega suyo, un ex superintendente de casinos que está a los pocos meses de salir de la superintendencia, se pasó al lado de ellos. ¿Y usted se ha enfrentado con él o no? ¿Lo ha visto? Me ha tocado verlo en un par de ocasiones. Al ex colega. No entiendo por qué esto no se ha regulado hasta el día de hoy. ¿Qué poderes tienen? Hay senadores que dicen que esto hay que legalizarlo, además. He escuchado a varios senadores. Algunos se han cambiado se han dado vuelta, eso sí. Gina Rincón, que en algún momento quiso autorizarlo, ahora está en contra, pero estaba a favor. Francisco, el Rabindranath Quintero dijo que hay que legalizarlo, por lo tanto hay un lobby gigantesco. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Desde cuándo que comenzaron a llegar estas máquinas tragamonedas? ¿Qué año? ¿Hace cuánto que está operando todo esto? A ver, hay estimaciones que señalan que ya desde el año 2000 había máquinas. La superintendencia se creó en el año 2005. Y obviamente las facultades legales que la superintendencia tiene están acotadas respecto de los casinos debidamente regulados. Sin perjuicio de aquello, la superintendencia ya desde el año 2012 en adelante fue sacando distintos instructivos que daban cuenta un poco de la situación, algunos dirigidos a los propios municipios, en los cuales se les alertaba respecto de la ilegalidad de la explotación de máquinas de azar fuera de los casinos debidamente regulados. Estas acciones que se fueron emprendiendo finalmente culminan con un dictamen de Contraloría en diciembre del año 2016 y eso da origen a una circular, que es la circular 83 por parte de la Superintendencia. En esta circular se establece un mecanismo que de alguna manera busca disminuir los eventuales desconocimientos que los municipios tengan respecto de la naturaleza de las máquinas para las cuales se están solicitando patentes comerciales. Este dictamen lo que establece básicamente es que el municipio, ante dudas respecto de las características de las máquinas electrónicas que se quieran explotar, puede consultar a la superintendencia. Debe. No dice debe, podrá. Eso es lo que dice. El dictamen dice podrá. El proyecto de ley que el Ejecutivo presentó en diciembre del año pasado establece el deberá. ¿Qué ha pasado con aduana? ¿Qué ve pasar las máquinas? ¿Qué hace aduana? Nosotros hemos tenido conversaciones con aduana, hemos tenido un par de reuniones, yo diría que hace 2 años tuvimos una reunión en la cual uno de los temas tiene que ver con cómo se ingresan, básicamente, porque además no es delito, y aquí viene una de las debilidades, no es delito importar las máquinas. Y muchas veces lo que ocurre es que ingresan en partes y piezas. Yo importo la pistola, eso no es delito. Salvo que cuando después mate a alguien, una cosa así. Son parte de las brechas y de los vacíos que van dejando muchas veces los marcos legales y que explican que este tipo de cosas ¿Por qué se empezaron suceda? a importar máquinas en el 2000? Estamos en el 2019, hace casi 20 años. A nadie le importó o nadie quiso. O hay gente que estaba comprometida para no regular esto. ¿Qué pasó? O sea, yo tendría que levantar una hipótesis de alguna forma de qué es lo que pudo haber pasado. Y la verdad que las hipótesis siempre me pueden llevar a un campo de especulación. Lo que puedo afirmar con certeza son las medidas que la superintendencia, en el espacio que le cabe, que insisto es bastante acotado, ha ido haciendo para ir avanzando en esta materia. ¿Hay una red de casinos ilegales en Chile? Yo no podría afirmar que hay una red de casinos ilegales. Hay una investigación que se está llevando a cabo por la Fiscalía de la Zona Oriente de alta complejidad y obviamente es materia que forma parte de la investigación. El CERVEL ha dicho que había incluso financiamiento ilegal a campaña. Es parte de lo que apareció en prensa respecto a esa mucho investigación. Poder. ¿Usted tiene alguna explicación? A ver, por ejemplo, en El Bosque nos decían auditores de la radio que había construcciones de 3 pisos, totalmente cerradas, sin ventanas, de 3 pisos, lujosas, etcétera, con todo esto. O sea, esto no es poca plata, aquí están invirtiendo muchísimo.
incluso se arriendan locales y se pagan adelantado 3 años de arriendo. O sea, hay mucho dinero circulando. ¿Usted tiene alguna explicación por qué hay tantos ciudadanos chinos dedicados a esto? No tengo una explicación. Lo que sí hemos observado en los patrones de otorgamiento de algunas de las patentes comerciales es que ha existido un incremento en la cobertura respecto a cómo los chinos están explotando este negocio. China es un país que sí tiene una larga tradición de juegos de azar y obviamente ante las debilidades y los vacíos que la ley presenta aparece un escenario poco regulado en el cual obviamente la naturaleza comercial de la actividad se vuelve extremadamente atractiva. Superintendente, a ver, desde los tiempos de Roma, si no más atrás, los juegos de azar están prohibidos en la legislación. Sí, en la legislación chilena siempre. O sea, hace 2000 años que están prohibidos y en la legislación chilena desde siempre. Sí. Por lo tanto, no es que haya tanto vacío legal, están prohibidos, constituyen desde el punto de vista civil un objeto ilícito, ¿no es cierto? Sí. Y desde el punto de vista penal también. Y desde el punto de vista penal también hay normas penales en el Código Penal. Sí. ¿Dónde está el vacío? ¿Cuál es el vacío? O sea, ¿por qué alguien, si va a hacer algo que es absolutamente ilegal, ese alcalde le da autorización? Y no es que estén escondidos. A veces al lado de un municipio, como por ejemplo en Rancagua, hay tremendos locales. ¿Por qué? Porque allí... no hay vacío. No, o sea, ahí lo que quiero decir, ¿dónde opera el vacío? En la primera parte tiene que ver con un subterfugio, que más que un vacío es un subterfugio cuando la patente comercial que se solicita no explicita los fines de su explotación. Ya, pero eso no es que sea un subterfugio, eso en realidad es ilegal. Esconderla. No, por supuesto, es ilegal y ahí obviamente hay una responsabilidad de fiscalización de parte de los municipios en esa materia. La Contraloría también ha señalado que obviamente en esta materia los gobiernos regionales también tienen un rol que jugar respecto de la persecución de esta actividad ilícita. En general han ocurrido varias cosas. De hecho, yo creo que es interesante lo que ha venido sucediendo en el último tiempo en términos de cómo muchos municipios sí han querido desarrollar una labor fiscalizadora activa en la materia y se han enfrentado a distintos procesos de judicialización respecto de las decisiones que ellos han tomado. Es interesante notar cómo en muchos de los últimos fallos que han tenido las Cortes de Apelaciones han sido a favor de las acciones que los municipios han emprendido. Lo que se esgrime habitualmente en estos casos, cuando se judicializan las decisiones de fiscalización que los municipios han tomado, es que la actividad se está, de alguna manera, coartando el desarrollo del libre ejercicio de la actividad económica y comercial. Superintendenta, usted tiene la sospecha que en este tipo de actividad y lavado de dinero, yo le quiero hacer la pregunta, se la quiero dejar, vamos a ir a una pausa, porque eso es justamente la labor que han tenido los casinos históricamente cuando operan en forma ilegal, lavar plata. Volvemos en un instante. Conversamos con la superintendente de casinos de juegos, Vivian Villagrán. A ver, históricamente, los casinos han servido, cuando son ilegales, cuando se han regulado, para lavar plata. Eso es lo que hizo la mafia ítalo-norteamericana en Las Vegas. Las Vegas no existía, no había nada. Crearon Las Vegas desde la primera piedra para instalar todos los casinos y para lavar la plata. Uno de los problemas de obtener dinero ilegal es después meterlo en el mercado legalmente. Bueno, la pregunta que yo le hago, ¿existe el peligro o tiene usted la sospecha, mejor, de que aquí se está lavando plata o no? A ver, respondo de la siguiente manera. El peligro existe. Tanto es así... ¿La sospecha? Si el peligro existe, la sospecha es posible. ¿Usted ha entrado a estos locales? A los locales que son ilegales, no. Mirar. He caminado por algunas cuadras en las que hay, pero... ¿Le cuento una cosa? Cuénteme. En muchos de ellos no entra nadie. Y tributan renta presunta, poco, pero tributan. Pero tributan. Están perdiendo plata, parece. Pierden plata. Aquí están dedicados. En otros hay gente, pero en algunos no entra nadie. No hay nadie. Bueno, ¿Sospecha o no? Sí, por supuesto que sí. Hay que señalar dos cosas bien importantes. La actividad de los juegos de azar tiene una serie de externalidades negativas y por eso es que se busca que opere en marcos regulados. De hecho, uno de los sujetos obligados por la ley 19.313, que es la ley de la UAF, de la Unidad de Análisis Financiero, incorpora a los casinos de manera prioritaria. Porque justamente, dada la naturaleza del juego y de las apuestas y de los premios, el lavado de activos es muy fácil de realizar si es que no existe un control y una regulación efectiva. ¿Esa actividad se siente sola?
Yo no diría que sola, yo diría que es una actividad ardua en la cual obviamente uno va generando los acuerdos y los consensos para visibilizar los problemas que uno tiene que enfrentar. A veces uno querría, muchas veces, que la velocidad con la cual las cosas ocurriesen y la efectividad de las medidas que uno pudiese adoptar fuese distinta. Pero es parte del trabajo que a uno le cabe en esta materia. Le hago la pregunta de otra manera. ¿Se siente sola respecto a la actividad que podría realizar el CERNAC? ¿Se siente sola respecto de lo que podría hacer el Servicio de Impuestos Internos, que hace poco y nada? ¿Se siente sola respecto de lo que podría hacer el Ministerio de Hacienda? ¿O lo que podría hacer el Ministerio del Interior, que dirige las intendencias y las gobernaciones, que son los que, según la Contraloría, tiene que, y uso una palabra que usó la Contraloría, reprimir esta actividad ilegal? Eso es lo que ha dicho la Contraloría y no lo hacen. Por eso le pregunto si se siente sola respecto de todas las otras instituciones del Estado que también tendrían que actuar. A ver, yo creo que... Perdón, ¿me equivoco en todo lo que he dicho? No, lo que usted dice es correcto y esto efectivamente requiere generar una red que actúe desde las instituciones públicas de manera coordinada justamente para enfrentar este tipo de problemas. Sin perjuicio de eso, nosotros tenemos una coordinación obviamente con el Ministerio de Hacienda y hemos ido desarrollando un modelo que todavía es muy incipiente, que nosotros hemos denominado ecosistema de fiscalización. ¿Esto qué supone? Supone justamente relacionarnos y establecer convenios de colaboración con aquellas instituciones que pueden llegar a ciertos espacios en los cuales la ley no faculta a la superintendencia. Pongo un ejemplo. En el caso del CERNAC, la mayoría de los casinos opera con clubes de fidelización, pero los clubes de fidelización no son parte, comillas, del casino propiamente tal. Y ahí la acción, por ejemplo, del CERNAC es muy relevante. Con la UAF tenemos una circular conjunta que nos permite, en el caso de los casinos regulados, aplicar justamente una fiscalización que lo que busca es la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Donde uno podría decir que a veces nota un espacio de mejora para la coordinación en lo que ha sido básicamente el combate de las máquinas ilegales, porque ahí se requiere capacidad territorial y la capacidad territorial está claramente establecida en los municipios y en los gobiernos regionales. Y ahí está pasando poco, porque lo dice la Contraloría y no pasa nada. Habría que decirle al ministro del Interior que se preocupe un poco de todo este tipo de cosas. A ver, ¿qué dice? Porque aquí hay una organización que defiende estas máquinas tragamonedas, que es la FIDEN. Ellos dicen que son juegos de habilidad, no son juegos de azar. Pero ustedes tienen 3 empresas que certifican si una máquina es de habilidad o de azar. ¿Por qué ellos no recurren a estas empresas que ustedes han certificado? Por 2 razones, pienso yo. Porque no recurren, ¿no es cierto? No han recurrido a ninguno de los laboratorios. En general, acá ha habido una discusión que tiene que ver justamente con la interpretación y la superintendencia se ha encargado de aclarar cuál es la facultad interpretativa correcta en la materia de qué es lo que es un juego de azar y distinto de un juego de habilidad o destreza. La verdad que la habilidad o destreza tiene que ver con la forma de relación que el jugador tiene con la máquina y en la cual puede existir una curva de aprendizaje. Cuando el azar está involucrado en un 100% o en un porcentaje, no existe la posibilidad de que esa curva de aprendizaje se desarrolle y que de alguna manera demuestre que efectivamente allí hay habilidad o destreza. En general, todas las máquinas, ya sea de juego programado o de sistemas de generación aleatoria de números, son todas máquinas de azar. Una máquina que eventualmente sea de juego programado y que por lo tanto tenga un patrón a través del cual entrega un premio, respecto del jugador que se enfrenta a esa máquina no tiene ninguna posibilidad de saber cuál es ese patrón y por lo tanto es de azar. A través de un algoritmo, ¿no es cierto? Es un algoritmo, efectivamente. Vamos a los casinos legales. Usted dice que está preocupada por la fidelización de los clientes, estos sistemas de fidelización, las tarjetas de fidelización. Y no puedo sino recordar a un señor que se llama Juan Carlos Cruz. Juan Carlos Cruz, el militar de bajo rango, que jugó, ¿cuánto jugó en el Monticello? ¿Se acuerdan? No me acuerdo la cifra. 2.300 y tantos millones de pesos, pero si se le suma a su pareja llegan a 2.700 millones de pesos. Este señor estuvo en un año, 177 días en un casino. Y resulta que lo fidelizaron. No sé cuántos días gratis en el hotel, junto con su pareja. No sé, todos los almuerzos gratis, etcétera, etcétera. Y nadie se dio cuenta.
cómo sucedió todo eso, porque si hay tanta fiscalización como se dice, fiscalización que impide el lavado de dinero como se dice, esto debió haber saltado, pero inmediatamente. Y no saltó. Era plata del cobre, ¿eh? Fondo reservado del cobre. Cobre, sí. A ver, aquí hay dos cuestiones que yo creo que es importante señalar. Los casinos tienen la obligación de reportar dos tipos de situaciones. Primero, a las personas expuestas políticamente, que eventualmente acuden a un casino, y también tienen la obligación de reportar y registrar todas las transacciones de más de $3.000. Pasan dos tipos de situaciones. Obviamente el foco está en ese tipo de transacción, se reporta ese tipo de transacción, sin embargo, las transacciones se pueden de alguna manera disminuir para no llegar al umbral de los $3.000. Por lo tanto, hacer muchas pequeñitas que finalmente suman una gran cantidad de recursos y eso no es visible automáticamente por cómo está diseñado el sistema. O sea, el sistema está mal diseñado. Sí, absolutamente, absolutamente. En eso estamos completamente de acuerdo y ahí nosotros como superintendencia tenemos un desafío bien importante que tiene que ver con cómo introducimos elementos que de alguna manera nos permitan el rediseño de nuestro proceso de fiscalización y la utilización de fuentes de información que nos permitan hacer cruces de datos y análisis de los mismos. Superintendente, pero en el caso de este militar que tenía un sueldo de 560.000 pesos, entre paréntesis, había noches en que gastó 60 millones de pesos. Entonces ya los $3.000... No, absolutamente. Aquí no saltó nada. No es que la máquina esté mal diseñada, no saltó el sistema, o sea, se chingó. Porque, y esto es importante también entenderlo, en el foco de lo que se revisa respecto de estos datos, no se hace un cruce con la información confidencial y privada de quienes van y juegan. Y porque, como usted bien lo señalaba, los clubes de fidelización operan con un RUT que es distinto del RUT del casino. ¿Los casinos hacen eso? Los casinos tienen efectivamente una empresa relacionada que es la que maneja el club de fidelización. ¿Usted no cree que eso es una trampa al sistema? Nosotros creemos que eso hay que mejorarlo, corregirlo de manera importante. ¿No cree que es una importante? trampa al sistema? Porque, a ver, hay que operar de buena fe. ¿No? Sí. ¿Ah? Entonces, si están saltando la fiscalización, es que hay mala fe de los casinos. No, lo que pasa es que aquí quiero precisar lo siguiente. No es que, a ver, los clubes de fidelización tienen básicamente como objetivo implementar la política comercial que los casinos tienen. Lo que nosotros estamos conversando acá es cómo levantamos situaciones de riesgo en las cuales eventuales jugadores que no pueden explicar el origen de los fondos, de las apuestas que están haciendo, son sujetos de investigación. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que hay que hacer y que es parte de lo que se está trabajando en este momento es cómo empezamos a cruzar cierta data y información que estos casos los releve. Si hubiese sido una persona políticamente expuesta, el reporte nosotros lo tendríamos. Cuando es un ciudadano común y corriente, salvo que existan estos registros del monto mínimo a través del cual se tiene que dejar constancia, llegar a ese tipo de información es difícil. Y ahí hay una debilidad. Usted me está diciendo que podría haber hoy personas que ganen 560.000 pesos mensuales y que estén gastando 2.300 millones de pesos en poco tiempo. ¿Hoy podría seguir existiendo esto? Podría existir. Podría existir. ¿Pero el sistema está en el suelo entonces? No, no está en el suelo. O sea, después de esto, claro que está en el suelo. A ver, no está en el suelo. ¿En qué sentido digo yo que no está en el suelo? Efectivamente tiene brechas, efectivamente hay que corregirlo, pero este tipo de situaciones no son situaciones que estén ocurriendo de manera habitual. No lo sabemos. Hay cierta información colateral con la cual nosotros sí podemos tratar de colegir como hipótesis plausible que no hay situaciones masivas en las cuales esto esté ocurriendo. Efectivamente hay una parte que tenemos que terminar de cerrar y conectar y obviamente ahí hay una brecha y hay un desafío. Ahora, claro, si ya en los casinos legales están todas estas brechas, en las tragamonedas la brecha es entera, es completa. Sí, entonces. Efectivamente. O sea, en las tragamonedas, si uno considera que el actual mecanismo de regulación que existe hoy en día en los casinos todavía tiene espacios de mejora, todavía es perfectible y está regulado y tenemos situaciones que uno no desearía que ocurriesen, claramente en el mundo ilegal este tipo de situaciones se puede multiplicar y adicionalmente hay otro tipo de situaciones que se pueden manifestar y de las cuales uno no puede tener ningún control. Yo podría tener una hipótesis plausible de que aquí en Chile, con las máquinas tragamonedas, se está lavando un montón de plata, incluyendo dinero internacional obtenido legalmente. Perfectamente podría ser una hipótesis plausible. Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos.